Muy buenos días, jóvenes alumnos. Vamos a iniciar la clase correspondiente al día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla que estoy compartiendo? ¿Pueden activar su audio? Ok, gracias. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase hablando de las principales características de la edad moderna. Ya entramos a la edad moderna. Recordemos que la Edad Media termina con la caída, con la toma de la ciudad de Constantinopla realizada por los turcos. Entonces los turcos toman la ciudad de Constantinopla, le cambian de nombre, le ponen por nombre Estambul y se inicia la Edad Moderna. La Edad Moderna es una etapa de algunos siglos, no es tan larga como otras edades. Empieza con la caída de Constantinopla y termina en el año de 1789, con los acontecimientos vinculados a la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, tema que lo vamos a ver el día de mañana. Pero, ¿cuáles son las principales características de la Edad Moderna? Esto es interesante. Las características de la Edad Moderna. Bueno, entre los hechos de la Edad Moderna, para ir situándonos, ¿no? Para ir entrando en el contexto histórico, entre los hechos de la Edad Moderna destaca la llegada a América por parte de los europeos, los llamados viajes descubridores, entre comillas, descubridores. Se desarrolla el sistema monárquico, en esta etapa. Estalla la reforma religiosa. La reforma religiosa fue una terrible crisis en el interior de la Iglesia Católica. Esta crisis originó la formación de nuevas iglesias cristianas que rompen con la Iglesia Católica y se forman nuevas iglesias cristianas que, entre otras cosas, no aceptaron la autoridad del Papa. En la Edad Moderna, producto de esto van a surgir las llamadas guerras de religión, sobre todo en Francia, ¿no? En la Edad Moderna, como le dije hace un momento, se fortalece la monarquía, siendo quizá el representante más referencial de la monarquía, del absolutismo monárquico, ¿ok? Luis XIV, rey de Francia. En la Edad Moderna, a fines de la Edad Moderna, un grupo de investigadores va a exigir una serie de cambios, ¿no? Cambios políticos, cambios sociales, cambios de carácter económico en la sociedad. Me estoy refiriendo a la Ilustración, ¿no? La Ilustración exige un cambio de la sociedad, de la economía. Se incentiva el desarrollo científico, y esto fue uno de los antecedentes para el estallido de la Revolución Francesa, ¿no? Ideológicamente, la Ilustración influyó mucho en la Revolución Francesa. Pero eso es un tema que vamos a ver la próxima clase, el día de mañana. Bueno, las características de la Edad Moderna, como estamos observando, encontramos nosotros que aparece un nuevo sistema económico. Recordaremos que en la Edad Media
en gran parte de la Edad Media, se había desarrollado el, el feudalismo. Como recordaremos, el feudalismo se basó en la propiedad de la tierra. Sin embargo, después de la guerra de las cruzadas, el feudalismo va a ir decayendo. No desaparece del todo, pero pierde la fuerza que tenía en sus primeros años. Económicamente hablando, en la edad moderna, como verán ahí, aparece un nuevo sistema llamado el capitalismo. ¿Cuál es la idea aquí? Tú inviertes capitales porque esperas ganar bastante. Hay un afán de lucro. Y en primer lugar, ¿en qué actividad vas a invertir tus capitales? En el comercio. Por eso estamos hablando del llamado capitalismo comercial. Entonces, aparición del capitalismo comercial. Recordaremos, ¿no? Las rutas que se abren desde Europa a otras partes del mundo, como América, como la India, vía marítima. ¿Con qué objetivos se hicieron? De abrir las rutas comerciales. Entonces, tú en ese comercio vas a invertir tu capital porque esperas ganar bastante. Entonces, estamos hablando aquí, ¿no?, del llamado capitalismo comercial. Como le dije, en la Edad Moderna se fortalece el sistema monárquico. Los reyes de Europa logran definir su autoridad frente a la iglesia, frente a la nobleza, ¿no?, que eran quizás sus, diríamos, rivales naturales, ¿no? Entonces los reyes logran enfrentarse, ¿no?, a la iglesia, a la nobleza y se imponen sobre ellos. Aquí la monarquía pasa de ser una monarquía de carácter autoritaria a una monarquía absoluta. También en la edad moderna desaparece la idea medieval de, por ejemplo, restablecer el imperio romano, de crear imperios cristianos universales. Esa idea ya desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque cada rey manda en su respectivo territorio y los reyes no aceptan, por ejemplo, no aceptan que por encima de ellos, por encima de su autoridad, hay un emperador. Entonces, recuerden, en la Edad Media, la gente soñaba con el restablecimiento del Imperio Romano. Carlomagno fue coronado emperador de los romanos. Fue el primer intento por restablecer el Imperio Romano, formar un imperio cristiano universal. Un segundo intento se dio en Alemania, ¿no?, cuando Otón I, en el Sacro Imperio Romano Germánico, también él intentó formar un imperio cristiano universal tipo Roma, ¿no? Estas ideas ya en la Edad Moderna desaparecen, principalmente debido al sentimiento nacional. Cada rey manda su territorio. Entonces la gente se siente identificada con su propio rey y no piensa en un gobierno universal que englobe toda Europa. Como les dije, en la Edad Moderna aparece la reforma religiosa, es decir, la crisis que hubo dentro de la Iglesia Católica que provocó el rompimiento de la unidad. Se forman nuevas iglesias, la luterana en Alemania, la calvinista principalmente en Suiza y parte de Francia, y la iglesia anglicana en Inglaterra. Por ejemplo, estas iglesias no aceptan la autoridad del Papa. Entonces el Papa, en la iglesia, el Papa pierde el poder que tuvo durante la Edad Media. Y a inicios de la Edad Moderna se inicia la llamada expansión geográfica europea, que muchos mal llaman y le dicen la era de los descubrimientos geográficos. Los europeos no descubren nada. Ellos invaden territorios. Entonces, prefiero usar el término de inicio de la expansión geográfica europea. O sea, los europeos se expanden, eso es cierto. ¿Cómo se expanden? Invadiendo territorios.
Estas serían las características más saltantes de la edad moderna. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Profesor, disculpe, ¿qué iglesias dijo que se había, o sea, los nombres de las iglesias que se habían separado? Ya. En Alemania, la iglesia luterana. ¿Por qué? Porque el líder fue Martín Lutero. En Suiza, la iglesia calvinista, porque el líder fue Juan Calvino. En Inglaterra, la iglesia anglicana, es decir, la iglesia de los anglos, de los ingleses. La iglesia anglicana fue fundada por el rey Enrique VIII. Estas son las tres iglesias principales que se formaron en Europa Occidental durante la Reforma. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. A ver, en el chat me dicen, como la invasión que llamaron conquista. Bueno, eso es un término ya de discutir si fue invasión, fue conquista. Lo cierto es que los europeos llegaron, por ejemplo, a América u otras partes del mundo. Eso ya es un término ya de discutir, ¿no? El punto de vista, si tú lo consideras conquista, si tú lo consideras invasión. Entonces es un término ya de criterio. ¿Está claro, Raúl? Ok. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver, los cambios que se van a operar durante la Edad Moderna tienen su base en el humanismo. Como dice ahí, entonces, el humanismo, ¿qué cosa es? Es un movimiento filosófico y literario cuyo ideal fue el estudio integral del hombre, como lo indica su nombre, ¿no? Humanismo, viene de hombre. El humanismo, muchos, eh, bueno, por lo que he conversado con alumnos, a veces se confunden humanismo con renacimiento, ¿no? Entonces, vamos, pues vayamos por partes. El renacimiento lo vamos a ver en unos minutos. El humanismo es la base del renacimiento. Sin humanismo no se hubiera desarrollado el renacimiento. Entonces el humanismo, ante todo, es un movimiento de carácter filosófico y literario. O sea, el humanismo no es arte, no es filosofía, es literatura, es letras. El humanismo, el humanismo se inspiró principalmente en la antigüedad clásica. Por eso vemos ahí he puesto ahí una imagen ahí, la cultura clásica. Cuando me refiero a la cultura clásica, me refiero pues a la antigüedad greco-latina, griegos y romanos. Entonces los humanistas se esmeran en el estudio, en la admiración de la antigüedad clásica, se esmeran en buscar obras originales, los manuscritos de los autores de Grecia y de Roma. Entonces ellos redescubren, admiran y a su vez redescubren la antigüedad clásica. Esto es interesante. Por eso que quedó la palabra, pues, humanismo, humanidades, ¿no? Se dice, oye, ¿qué estás estudiando? Ah, curso de humanidades. Cuando le dicen curso de humanidades, se refiere a curso de letras. Porque el humanismo es un movimiento de carácter filosófico y literario. Ahora, vemos en la imagen, vemos a un hombre como que centro del sistema planetario solar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de esta imagen? De que el hombre va a ser el centro del pensamiento, el centro del pensamiento.
Por eso una principal característica del humanismo es su orientación antropocéntrica. O sea, el hombre es el centro del pensamiento. Se estarán preguntando, profe, pero ¿siempre no fue así? No, porque en la Edad Media el centro del pensamiento fue Dios. El pensamiento era teocentrista, o sea, Dios es el centro del pensamiento. El humanismo pone, eh, pone en evidencia, pone en la palestra al hombre. Lo que importa es el hombre, sus deseos, sus proyectos, sus sentimientos. Entonces, todo está expresado por los humanistas. Ahora, entonces ellos, ¿por qué van a decir? No. Si en la Edad Media pues, se inspiraron, digamos, en Dios, en el pensamiento religioso, todo giraba en torno a Dios, pero en la Biblia, los libros religiosos, los humanistas se rebelan contra eso. Ellos dicen, en otras palabras, bueno, la respuesta a mis dudas no las voy a encontrar en los libros religiosos de la Edad Media. ¿A dónde voy a encontrar la respuesta de mis dudas? Entonces me voy a ir más allá, me voy a la antigüedad, me voy a ver lo que escribieron los autores de Grecia y de Roma. Allí quizá encuentre las respuestas a mis dudas. Por eso viene hay el interés por estudiar la antigüedad greco-latina. Hay una admiración, un interés por la antigüedad greco-latina. Ese es en líneas generales el humanismo. Por supuesto ahí que las características del humanismo fue su orientación antropocéntrica. Todo giraba en torno al hombre. Su carácter filosófico e intelectual. Entonces hay una reacción por parte de ellos frente quizá a la tutela ideológica que estableció la Iglesia en la Edad Media. Si no piensas como la Iglesia, estás en contra de la Iglesia. Entonces los humanistas defienden una libertad de pensamiento, luchan contra la escolástica y en su lucha ellos encuentran que en la antigüedad greco-latina las respuestas a sus dudas. Estas serían las principales características del humanismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profesor. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces. A ver, no he escrito más en el chat. Ok, gracias, gracias. Sigamos entonces. Bien, ¿en qué país se originó el humanismo? El origen del humanismo. Okay. Por varias razones, ¿no? Va a ser Italia. El humanismo, al igual que el Renacimiento, nace en Italia, aparece en Italia, por varias razones. Una de las razones fue, dice, la riqueza de las ciudades italianas. Profe, ¿y las ciudades italianas por qué se habían enriquecido? Se habían enriquecido debido al comercio. Recuerden ustedes que después de la Guerra de las Cruzadas digamos, renació, se reinició el tráfico comercial entre los puertos de Europa, principalmente de Italia, con los puertos del Oriente, como Constantinopla, Antioquía, Alejandría. Entonces, eso que favoreció el enriquecimiento de los comerciantes, que como todos recordaremos, los comerciantes pertenecen a la clase social de la burguesía. Entonces, en Italia, en otras palabras, había dinero. ¿Y el dinero dónde provenía? Provenía del comercio. Entonces, esta burguesía enriquecida por el comercio, ¿para qué va a servir en el tema cultural, en el tema del humanismo? Estos burgueses enriquecidos, muchos de ellos
apoyaron a los escritores del Renacimiento, digamos, del humanismo, y posteriormente a los artistas del Renacimiento. ¿Alguien recuerda cómo se les llama a aquellas personas que apoyan económicamente a los literatos y artistas? ¿Qué nombre reciben? ¿Se acuerdan o no, chicos? Muy bien, Vanessa. Muy bien, Vanessa. Se les llama los mecenas. Eran los mecenas. Principalmente eran burgueses, pero no solamente eran burgueses. Vamos a ver que también hubieron reyes y papas, que también fueron mecenas. Entonces, como en Italia había una poderosa burguesía, pues muchos de estos enriquecidos burgueses, comerciantes, apoyaron a los artistas y literatos. Esa es una razón. La otra razón, dice ahí, la llegada a Europa de intelectuales que huyeron de Constantinopla por la invasión turca. Ajá, este es interesante. Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino, o como quieran llamarlo, el Imperio Romano de Oriente. Capital Constantinopla. ¿Qué idioma, qué cultura había en el Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Bizantino? ¿Qué tipo de cultura había allí? Veamos. En el Imperio Romano de Occidente, recuerden ustedes, se hablaba el idioma latín. Se hablaba el idioma latín. Pero en el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino se hablaba el griego. Se hablaba el griego. Entonces, en el Imperio Bizantino, en el Imperio Romano de Oriente, la cultura que había ahí era cultura griega. En cambio, en Occidente era la cultura latina de Roma. Sin embargo, debido a la invasión de los turcos a Constantinopla, entonces los intelectuales griegos huyeron de Constantinopla y se refugian en Italia. Se refugian en una zona latina, de cultura, de tradición latina, romana. Salen de Constantinopla y llevan a Italia una zona latina, cultura griega. Entonces, en Italia van a redescubrir la cultura griega, gracias a estos intelectuales que huyen de Constantinopla debido a la invasión turca. Ya tenemos acá dos razones: la riqueza de las ciudades italianas, la llegada a Europa, principalmente a Italia, de intelectuales griegos. Una tercera causa, el pasado cultural de la antigua Roma que no había desaparecido totalmente en Italia. Todo esto hizo que el humanismo naciera en Italia. Repito, por la riqueza de sus ciudades, por la llegada de intelectuales bizantinos, griegos, que huyeron al tomarse Constantinopla, y por el pasado cultural no desaparecido del todo en Italia, el pasado romano. En líneas generales, como les dije hace unos momentos, la crisis del mundo medieval generó una reflexión con el fin de explicar los sucesos que se daban y para contribuir al surgimiento de un orden mejor. Es decir, la crisis que vivió el mundo medieval, entonces la gente de aquel entonces dijeron, no, la respuesta a mis dudas no la encuentro en los libros religiosos, en la Biblia, en los libros religiosos. La respuesta a mis dudas, ¿dónde la voy a hallar? En lo que escribieron los autores de la antigüedad, ya que se está redescubriendo la sobre la antigüedad.
Entonces, ahí voy a buscar las respuestas a mis dudas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, claro. Ok, gracias. Bien, continuemos entonces. En cada ciudad de Italia se desarrolló un estilo diferente de humanismo. Por eso que hablamos de las academias o estilos del humanismo. Por ejemplo, en Florencia, la academia estilo florentino. En Florencia, dice, bajo los auspicios de Lorenzo de Médicis. Esta familia de los Médicis, una poderosa familia de la ciudad de Florencia, que van a servir de mecenas, ¿no?, a los literatos y artistas que vivieron en dicha ciudad. En Roma, los mecenas tenemos Pompeyo Leto, pero sobre todo los papas, que apoyaron a los literatos aquí en Roma. Pues hablamos aquí de la academia o estilo romano. En Venecia, okay, acá la academia humanista veneciana se orientó a los temas de Grecia. Ven la importancia. Recuerden ustedes que durante la Guerra de las Cruzadas se abrió la ruta comercial entre Venecia y Constantinopla, zona donde había cultura griega. Entonces, por esa razón, a través de Venecia se difunden los elementos de la antigua Grecia. En Nápoles, orientada al estudio de las ciencias naturales. Estos son los 4 estilos de humanismo. Como les dije hace unos momentos, los mecenas eran todas aquellas personas que apoyaban a los literatos y artistas, le daban protección política o los apoyaban económicamente. Entonces, no solamente hay burgueses, también hay papas, hay reyes en sus respectivos países. Por ejemplo, vemos imagen, ¿no? Por ejemplo, es el Papa Julio II, que le muestran unos planos al Papa, ¿no? Entonces el Papa fue un mecenas aquí. Familias, poderosas familias como los Médicis en Florencia, Lorenzo de Médicis, uno de ellos, por ejemplo, la poderosa familia de los Sforza de la ciudad de Milán, papas como Julio II, León X, Nicolás V. Ahora, esto es interesante. Hay mucho que hablar con respecto al apoyo que le daban los papas a los artistas, a los literatos, como mecenas que eran estos papas. Muchos papas se preocuparon más que nada en qué. Se preocuparon en, por ejemplo, embellecer Roma, llenar los palacios pontificios con obras de artistas, contrataban artistas, Rafael, Miguel Ángel, entre otros, Leonardo, para que pintaran, para que hicieran obras, esculturas, pinturas que eran colocados, por lo tanto, en el Vaticano. Entonces, artísticamente, nadie duda de ello. Sin embargo, a los papas se les criticó precisamente eso, que estaban más preocupados en la frivolidad, así en esa época, ¿no? En las frivolidades del arte, y no estaban preocupados en sus feligreses, no estaban preocupados en la feligresía, en los cristianos, en salvar sus almas, en mejorar sus condiciones. No estaban preocupados, más estaban preocupados en qué, vivir como reyes. Y esto fue uno de los motivos, una de las causas, por ejemplo, que provocó la reforma religiosa. Por otro lado, tenemos a reyes como la reina Isabel de Inglaterra. Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra,
ella daba mucha protección a un grupo de escritores ingleses, entre ellos William Shakespeare, por ejemplo. No fue una mecenas la reina Isabel. De igual modo, Francisco I de Francia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ok. Ok, listo. Continuemos entonces. Los representantes del humanismo. Dante Alighieri, no, muchos lo consideran el precursor del humanismo. En su obra La Divina Comedia, por ejemplo, Dante Alighieri describe su admiración a un escritor de la antigüedad. Recuerden ustedes que los humanistas admiraban la cultura greco-latina, greco-romana. Entonces, en la Divina Comedia, Dante Alighieri expresa su admiración a aquel escritor de la antigüedad, que lo hace protagonista de su obra, La Divina Comedia. ¿No saben? A ver. Muy bien, Aileen. Virgilio, por ejemplo. Dante Alighieri, muy bien. Dante Alighieri, el precursor del humanismo. Francisco Petrarca. A Petrarca, en cambio, se le considera el padre del humanismo. Ojo, esto es interesante. Creo que una de las preguntas de la práctica de hoy han planteado eso. ¿Quién es el padre del humanismo? Ese es Francisco Petrarca. Entre las obras de Petrarca figura a Laura, fue una de las mujeres que él amó. África. En la obra África, Petrarca expresa su admiración a la grandeza de la antigua Roma. Específicamente en la obra África, Petrarca halaga a un militar héroe romano de las guerras púnicas, el vencedor de Aníbal Barca. ¿Quién sería ese héroe romano, vencedor de Aníbal Barca? Al cual Petrarca expresa su admiración en la obra África. ¿Se acuerdan? Guerras púnicas. ¿Qué pueblos se enfrentaron en las guerras púnicas? Chicos, ese es tema para el próximo examen. En las guerras púnicas, ¿qué pueblos se enfrentaron? A ver. Muy bien, Carla. Cartagineses y romanos. Muy bien. ¿Y quién fue el héroe romano que venció al enemigo más fuerte que tuvo Roma? Recuerden, el enemigo más fuerte que tuvo Roma fue Aníbal, Aníbal Barca. ¿Quién derrotó a Aníbal Barca? Publio Cornelio Escipión, más conocido con qué apelativo?
Claro. Escipión el africano. Muy bien. Escipión el africano. Muy bien. Exacto. Ok. Entonces, en esta obra África, precisamente, esta obra África, Petrarca expresa su admiración, ¿no?, a Escipión el africano, por ejemplo. Juan Pico de la Mirandola escribió una obra conocida como Discurso sobre la dignidad del hombre. Giovanni Boccaccio. Entre las obras de Giovanni Boccaccio figuran el Decameron, Fiammetta, ¿no?, La genealogía de los dioses. Lorenzo Valla, esto es interesante, Lorenzo Valla tradujo al italiano, dice, la Ilíada, la fábula de Esopo, la historia de Heródoto y Tucídides. Entonces, interesante, era un humanista griego. Entonces, recuerden ustedes, en Roma es cultura latina, no cultura griega. Sin embargo, él pues hace conocer en Roma muchas obras de la antigüedad griega. El humanismo fuera de Italia destaca Tomás Moro, autor de Utopía, Tomás Moro. Tomás Moro era un inglés, era inglés exactamente. Fue canciller del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica y forma la Iglesia Anglicana, Tomás Moro criticó eso. Esta crítica de Tomás Moro le costó la vida, porque Enrique VIII lo mandó ejecutar. En la obra Utopía, Tomás Moro, por otro lado, describe la existencia de una sociedad perfecta, de una sociedad ideal. Utopía. Erasmo de Rotterdam, autor holandés, o lo que es lo mismo decir, los Países Bajos. La obra más conocida de Erasmo de Rotterdam es El elogio de la locura. Antonio de Nebrija, español, autor de la primera gramática de lengua española. Juan Luis Vives, también español, Instrucción de la mujer cristiana, entre sus obras, y Tratado de Psicología Moderna y Pedagogía. Juan Luis Vives, por ejemplo, fue una de las primeras personas en defender la independencia de la psicología y la filosofía. Que antes se pensaba que era una sola rama, una sola disciplina, una sola ciencia. Ahora, sin embargo, ¿cuál es la importancia del humanismo? ¿Por qué es importante el humanismo? El humanismo va a revolucionar todo. La cultura, la ciencia, las artes, influye sobre la religión. Por eso, pues, ahí, pues, la importancia del humanismo promovió la toma de conciencia sobre la crisis de la Iglesia. Muchos autores humanistas condenan la corrupción de la Iglesia y plantean una reforma de la misma. Por eso que el humanismo influyó en el estallido de la reforma religiosa. Por ejemplo, para que vean lo concreto,
Erasmo de Rotterdam, vamos a ver, retroceder aquí, Erasmo de Rotterdam, en el elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam, chicos, vean ustedes lo adelantado para la época, él estaba a favor del matrimonio de sacerdotes. Erasmo de Rotterdam decía, en los tiempos del apóstol San Pablo, se permitía que los sacerdotes contrayeran matrimonio. Pero ahora, dice él vivió en el siglo XVI, pero ahora a los sacerdotes se les impide casarse, pero se les permite que cometan crímenes, homicidios, incestos, lujurias. Eso dijo Erasmo de Rotterdam. Por eso que el pensamiento específicamente de Erasmo de Rotterdam influyó en el estallido de la reforma religiosa. El humanismo, por otra parte, permitió el desarrollo del arte. El humanismo influyó en el arte. Cuando el humanismo influye en el arte, estamos frente a lo que conocemos como el Renacimiento. Entonces influyó mucho en el arte. El Renacimiento. O sea, ¿por qué? Los humanistas se encargan de redescubrir, por ejemplo, las obras de la antigüedad clásica, la mitología y todo eso. Entonces, eso los humanistas lo redescubren. Entonces, los artistas, ¿no?, que querían pintar, querían esculpir, entonces buscaban fuentes de inspiración. Entonces, ¿qué encontraron los artistas del Renacimiento? Lo que habían redescubierto los autores del humanismo. Entonces, eso va a servir como fuente de inspiración. Entonces, el humanismo influyó en el arte, desarrollándose así el Renacimiento. Más el aporte, más el apoyo de los mecenas, el Renacimiento, pues, se desarrolló a su plenitud. El humanismo también favoreció ¿a qué? A la ciencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien. Ok. Continúa entonces. Vamos a ver. Entonces dijimos, cuando el humanismo influye en el arte, aparece el Renacimiento, se desarrolla el Renacimiento, que como lo indica su nombre, renacen las artes, la pintura, la escultura, las letras también. Va a haber un renacimiento, un renacer. Entonces dice ahí, ¿no? Proceso de revitalización, o sea, renacimiento. Ahora, acá vemos algunas imágenes relativas al Renacimiento. Tenemos, por ejemplo, una imagen, vemos a la Gioconda de Leonardo da Vinci, el David de Miguel Ángel, y teniendo como fondo la Escuela de Atenas, pintura de Rafael Sanzio. Por otro lado, vemos dos manos. Este es el detalle de una pintura de una pintura de Miguel Ángel, conocida como el Génesis, o creación de Adán, que se encuentra en el techo de la Capilla Sistina. Una mano es la mano de Dios Padre y la otra mano de Adán,
Vamos a ver en un rato, o me adelanto aquí, para que vean este detalle a qué obra pertenece. Ahí están viendo el Génesis o creación de Adán. Entonces, ese detalle que estoy mostrando allí pertenece a esa obra. Ahora, muchos consideran que este detalle significa el libre albedrío. Dios es quien estira la mano, estira el dedo. Y Adán, su dedo lo tiene un poco dobladito. O sea, ¿qué significa esto, no? De que depende del hombre la salvación. O sea, Dios dice lo que tiene que hacer y el hombre decide si lo hace o no. El Renacimiento, esta obra que ves ahí también es una obra de Venus. Este detalle del rostro de la diosa Venus en una obra de Sandro Botticelli. Vamos a me pasé. Una obra de Sandro Botticelli llamado El nacimiento de Venus. Que estoy mostrando ahorita, la obra completa. Entonces, el Renacimiento, recapitulando, es un vasto proceso de revitalización, o sea, de renacer, que se manifestó, que se produjo en la cultura europea entre los siglos XV y siglo XVI. Las características del Renacimiento. Las características del Renacimiento. Vemos en la imagen, por ejemplo, una estructura, una construcción, digamos, clásica de la antigua Grecia o Roma, por ejemplo. ¿Por qué lo pongo esto? Porque para recalcar que los autores del Renacimiento admiraban la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Entonces fue su fuente de inspiración. Fue su fuente de inspiración. Ahora, pero por esa razón que ellos pintaron, pues qué cosa, ¿no? Pintaron, recrearon obras mitológicas, ¿no? Dioses, diosas, personajes mitológicos de Grecia y Roma. Esto fue fuentes de inspiración de ellos. Pero también, dice ahí, la Biblia fue fuente de inspiración, los temas religiosos. Porque son los, digamos, vean, las pinturas o son de mitos, leyendas greco-romanas, o son de, digamos, asuntos religiosos. Pero un detalle también, si van a pintar, por ejemplo, a Dios Padre, si van a pintar a María la Virgen, entonces, o cualquier otro santo, los artistas de Renacimiento, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue Dios Padre? ¿Cómo sería Dios Padre? Ni idea cómo sería Dios Padre. Entonces, ¿en quién me voy a inspirar para pintar a Dios Padre? Porque no tengo ni idea de cómo fue Dios Padre. Entonces, ¿en quién se inspiraron? En Zeus, en Júpiter. Ellos se inspiran. Entonces, ni hablar, Zeus, Júpiter, entonces me va a servir de modelo para representar a Dios Padre. ¿Cómo habría sido María Santísima? Caramba, si ella fue la madre de Dios, debió ser una mujer bellísima. Entonces, ¿quién va a ser, en quién me voy a inspirar para pintar a María la Virgen? ¿Quién va a ser mi modelo? Afrodita, Venus. Por eso dice allí, ferviente estudio de los clásicos y la idealización de la cultura greco-romana como forma superiores de civilización. Por eso muchos artistas se inspiraron en la historia y mitología clásica. La Biblia fue también fuente de inspiración. Ahora, ¿qué otros temas se van a enterar? Vamos a ver, asuntos mundanos, terrenales también. O sea, no solamente van a pintar, esculpir
¿ok? Temas de Grecia y de Roma, sino también otros asuntos, otros puntos. Y bueno, dice ahí, el amor a la belleza, a la naturaleza y la perfección. Entonces, ahí he puesto, por ejemplo, la imagen de el David de Miguel Ángel, ¿no? Que representa entonces la belleza masculina, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Qué, Carla? Muy bien. Bien, chicos, el Renacimiento se divide en dos periodos. El primer periodo es el 400 y el segundo periodo es el 500. Vamos a ver adelantar, 500, el segundo periodo del Renacimiento. El 400 me estoy refiriendo a los años 1400. Todos sabemos que los años 1400 pertenecen al siglo XV. Al siglo XV. ¿Cuál fue la ciudad más importante desde el punto de vista artístico? Fue la ciudad de Florencia. Entonces, en el 400, el Renacimiento se desarrolló principalmente en la ciudad de Florencia. Entonces, estos artistas del Renacimiento recibieron el apoyo de la poderosa familia de los Médicis, que eran los que dominaban, ¿ok? Florencia, los gobernantes de Florencia. Un ratito, por favor. Bien, sí, de vuelta. Entonces, el periodo del 400, los años 1400, me refiero al siglo XV. La ciudad más importante, artísticamente hablando, fue la ciudad de Florencia. Ahí los artistas se pusieron bajo el amparo de la poderosa familia de los Médicis, que eran los mecenas. Los representantes del periodo del 400. Tenemos a Filippo Brunelleschi. ¿Qué hizo Filippo Brunelleschi? Fue un arquitecto. Entonces, el que hizo la cúpula de la Catedral de Florencia. Estamos viendo ahí en la imagen, una fotografía, la inmensa cúpula de la Catedral de Florencia. Filippo Brunelleschi. Se estarán preguntando, profe, ¿y para qué sirve una cúpula? En esa época, jóvenes, todos sabemos, no habían micrófonos, pues. Entonces, la cúpula, ¿para qué servía? Para dar acústica en la catedral. En este caso, en la catedral. Entonces, servía la cúpula. Inmensa cúpula que destaca sobre el resto de las construcciones en Florencia. Eso lo hizo el arquitecto Filippo Brunelleschi. Angelo Giotto, por su parte,
pintó los frescos de la Capilla de la Arena en Padua con motivos religiosos? Fra o Fray Angélico. Él es especialista en temas religiosos. Como están observando, Fra Angélico o Fray en español, por si acaso, ¿no? Fray en español o Fra Angélico dibujó, ¿no?, dos obras interesantes, muy bonitas, La Anunciación y La Crucifixión. En La Anunciación, pregunto, ¿quién anuncia a quién? Están viendo ahí la imagen. ¿Quién anuncia a quién? ¿Y qué le anuncia? Muy bien, Carla. El ángel Gabriel, recuerden ustedes, el ángel Gabriel anuncia a María. Bendita seas entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que le anuncia que va a ser la madre de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, hay otros detalles en la obra. Entonces, en la parte central vemos, o la parte principal en primer plano en todo caso, el ángel Gabriel que le anuncia a María que va a ser la madre de Dios. Pero se observan a un costado ahí hay tres personajes. Vemos al mismo ángel. Vemos a dos personas. ¿Quiénes serían? ¿Qué está representando esta escena? ¿Una idea? Ya, muy bien, está bien. Claro, muy bien, Raúl. El anuncio de la llegada del Salvador. Pero vemos en el, digamos, en el lado, el otro lado, al lado izquierdo, en el lado izquierdo de la imagen de esta pintura, ¿qué ven allí? En primer plano, el ángel anuncia a María que es la madre, que va a ser la madre de Dios, el ángel Gabriel. Pero en el otro lado, parecen murmuros, dice Raúl, parecen murmuros. Vamos a analizar esa imagen. Vemos a dos personas, es un hombre y una mujer, y a los pies de ellos que vemos frutas. Atrás de ese hombre y esa mujer vemos al mismo ángel. Ya, es el mismo ángel, Aileen. Es el mismo ángel. Pero hay un hombre y una mujer. Y a los pies del hombre y la mujer hay frutas.
Ajá, Vanessa, muy bien. Parecen manzanas. Lucifer no, es el mismo ángel. Ese detalle es interesante, Vanessa. Parecen manzanas. Hay un hombre y una mujer. Exacto, Catherine. Son Adán y Eva. Exacto, son Adán y Eva. Son Adán y Eva que están siendo expulsados del paraíso por el mismo ángel que anuncia a María que va a ser la madre de Dios después. Entonces pregunto, ya que han, ok, ya, muy bien, pregunto. Hay una relación entre la primera imagen que vemos al ángel expulsando a Adán y Eva y la otra relación que el mismo ángel anuncia a María que es la madre que va a ser la madre de Dios. Claro que pasó en distintos tiempos, Catherine. ¿O acaso al artista tú le vas a decir, no, esto no vale porque hay que pintarlo así, tienes que pintarlo de esta forma, tienes que pintarlo de otra? El artista pinta como quiere. El artista, el niño nacerá sin pecado original. Jesús, ¿para qué vino? Jesús, ¿para qué vino? Jesús vino para salvarnos del pecado, ¿no es cierto? ¿Y quiénes originaron el pecado? Muy bien. ¿Y quiénes originaron el pecado? ¿Quiénes fueron los autores del pecado? ¿Los hombres fueron los autores del pecado? ¿Cómo es eso? ¿El pecado original? ¿Cómo que los hombres? Fueron Adán y Eva. Entonces ahí ven ustedes la relación que hay en la obra. Claro. Entonces, como que causa efecto, ¿no? Por un lado vemos el pecado original y por el otro lado la anunciación que vemos, la anunciación de que va a venir Jesús a salvar al mundo del pecado original, ese Salvador. Causa efecto, podemos decir. Exacto. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso es lo interesante de esta obra. Eso es lo interesante de esta obra. Entonces, hay para analizar las cosas, ¿no? Ah, ya, claro. En la otra imagen vemos la crucifixión. Hay la muerte, Jesús, la calavera abajo, Jesús crucificado. Sandro Botticelli.
Sandro Botticelli dibujó obras como La primavera y El nacimiento de Venus. ¿Recuerdan, según la mitología, cómo nació Venus? ¿Recuerdan cómo nació Venus, según la mitología? Venus o Afrodita, en todo caso. Claro, muy bien, Ariel. El titán Urano fue castrado, ¿no? Sus genitales cayeron al mar. En el mar se gestó. Se gestó. Exacto, pues. Es lo que está escribiendo Ariel, lo que está escribiendo Carla. Ok, muy bien, Raúl. Sí, está bien. Fue castrado, pues. Sus genitales cayeron en el mar. Ahí en el mar se gestó. Y de una concha de abanico, ¿no?, nace Venus. Y ese momento es expresado en esta obra de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Luego tenemos a Donatello. Donatello esculpió en bronce el David. El David. Ahora ven ustedes, el David de Donatello es diferente al David de Miguel Ángel. Por acá está el David. Ah, ya me pasé. El David de Miguel Ángel. Es quizás el más famoso, ¿no? El David de Miguel Ángel, pero no es el único David. Donatello también esculpió su David, pero de bronce. Andrea del Verrocchio esculpió la estatua del Condottiere Coleoni. Por si acaso, en italiano, el nombre Andrea es nombre de varón, no es de mujer. Andrea del Verrocchio, la estatua del Condottiere Coleoni, ¿no?, del Conde Coleoni. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿El David de Donatello representa algo? Por supuesto que representa algo. ¿Quién fue el rey David en la Biblia? Lo hemos estudiado en tema de Hebreos. ¿Quién fue David, Vanessa? El que suicidó a Goliat. Suicidio cuando tú te matas. Tú te matas a ti mismo. Ese es suicidio. Entonces, ¿cómo él suicidó a Goliat? Entiendo. Ahora sí, el que mató a Goliat, no el que suicidió a Goliat. Una palabra mal expresada puede llevar a confusión. El rey David, Vanessa, ¿te acuerdas del rey David que hablamos después de los hebreos que mató a Goliat? Claro que se conocían, vivieron en la misma época. Claro, cada artista
Cada artista pintaba a su manera. O sea, cada uno yo pinto de esta forma, yo esculpo de esta forma y no tiene que ser igual a la de otro artista. Claro, el Papa Julio II era su mecenas. El Papa Julio II fue quien le encargó, por ejemplo, pintar el techo de la Capilla Sistina. Sí se llevaban mal, porque a veces Miguel Ángel le exigía el pago, ¿no? Pero era su mecenas, pues. Págame, no tengo plata, ¿no? Entonces Miguel Ángel muchas veces abandonaba la obra y se iba. Y dejaba la obra inconclusa. Y luego Miguel Ángel regresaba, cada un tiempo pintaba un ratito, luego se iba. Así era la cosa, la relación. Pero mal que bien era su mecenas, porque trabajaba para él. El siguiente periodo del Cinquecento, los años 1500, que corresponden al siglo XVI. La ciudad más importante, artísticamente hablando, fue la ciudad de Roma. Ahí los artistas se pusieron bajo el amparo de los papas. Entre los artistas tenemos a Leonardo da Vinci. Vamos a ver qué me ha escrito ahí en el chat. Bueno, eso es cierto. Paciencia, pues son artistas, son genios, aunque son diferentes al resto de los mortales comunes. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci es conocido con el apelativo de genio universal, porque el conocimiento de Leonardo no se limitaba solamente al arte. Leonardo dominaba las matemáticas, la ciencia, la arquitectura, la ingeniería, la biología. Entonces el hombre era un genio. Por eso que Leonardo, el apodo que tiene Leonardo es genio universal. Leonardo da Vinci dejó proyectos de aviones, de helicópteros, de ametralladoras. Entonces el hombre se adelantó a su época. Era un genio. Literalmente era un genio Leonardo da Vinci. Por eso su apodo era genio universal. En pintura, entre las obras, acá solamente destacamos 3 obras de Leonardo, o algunas, ¿no?, de las muchísimas que tiene. La Gioconda o Mona Lisa. La Gioconda o Mona Lisa es un cuadro que se encuentra en el Museo del Louvre en París, por si acaso. Los que han ido a ver la Mona Lisa, tengo muchos conocidos, amigos que han ido a ver la Mona Lisa, me dicen que la Mona Lisa es un cuadro pequeño, más o menos, tamaño una hoja A4, más o menos, me dice. No es un cuadro grande. La Mona Lisa fue pintada por Leonardo por encargo del rey de Francia, Francisco I. Se encuentra en el Louvre, en París. La versión oficial, y es la que particularmente yo creo eso, ¿no? La versión oficial señala que Leonardo pintó a una mujer llamada Mona Lisa, esposa de un magistrado napolitano llamado Francisco del Giocondo. Por eso que a la señora Mona Lisa le decían la Gioconda. Dicen, como se muestra en la imagen inferior, que cuando Leonardo pintaba a la señora Mona Lisa o la Gioconda, como quieren llamarlo, Leonardo, para poder sacarle esa sonrisa misteriosa que tiene la señora, eh, mientras la pintaba a ella, mientras hacía este retrato, Leonardo ponía bufones, artistas, gente que la hiciera reír o sonreír. Pero como ella debía estar seria, entonces ella no podía reírse a carcajadas, tenía que soportar, aguantarse un poco, ¿no? Entonces ese momento es el que expresa Leonardo en esta obra.
Pero existe otra versión que dice que Leonardo se había autorretratado a través de la Gioconda. Como estamos viendo en una de las imágenes, ahí está la imagen de Leonardo y de la Gioconda. Vemos que tienen algunos rasgos muy similares. Si es cierto o no, el único que nos puede decir eso es Leonardo. Pero ahí queda la teoría. Si Leonardo se había retratado a través de la Gioconda. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Una pregunta de aquí? Nada, para continuar entonces. Listo, entonces continúo. Hay varias versiones de la Mona Lisa, ¿no? Hay otra Mona Lisa que está en el Museo del Prado de la ciudad de Madrid, que es la Mona Lisa del Prado, ¿no? Entonces hay varias que son los discípulos de Leonardo, hicieron pues copias, ¿ok? Ok, exacto, Raúl. Luego tenemos otros de las pinturas más famosas de Leonardo da Vinci, que es La Última Cena. La Última Cena no es un cuadro, es un mural. La Última Cena está pintado, se encuentra en el convento de Santa María de la Gracia de la ciudad de Milán. No, que expresa el momento que Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar y todos los apóstoles se asustan, que debido a la revelación que hace Jesucristo. Jesús invitaba a, los modelos que usaba Jesús era gente de la calle, menesterosa, pobres. Los invitaba a su casa y mientras comía, Leonardo agarraba un papelito, es el borrador de su obra, ¿no? Y los pintaba. Leonardo un día vio a un joven alto, delgado, apuesto, trigueño, de pelo largo y barba, y Leonardo se inspiró a pintar a Jesús. Entonces la imagen que todos tenemos de Jesús es la imagen creada por Leonardo da Vinci. Y muchos artistas le copiaron a él. Años después, Leonardo encontró a un señor viejo, feo, sucio, y se apiadó de este señor y Leonardo lo invitó a su casa para cenar. Mientras comía, Leonardo pues le muestra, le cuenta su proyecto de pintar la última cena y le muestra los borradores, ¿no? De la gente que anteriormente había estado en su casa. Esto, digo, fue años después. Cuando le muestra a este señor viejo, feo, ¿no? Que le he invitado a entonces Leonardo se inspiró en este señor para pintar a Judas. Y cuando le muestra al señor los borradores, el bosquejo de sus anteriores trabajos, le muestra, mira, le muestra, ¿no? Este joven que no lo veo hace tiempo, va a ser Jesús. Entonces él dice que el señor comenzó a llorar. Y el señor le dice, ¿qué cosa acá? Leonardo le pregunta, ¿por qué estás llorando? Entonces este señor le dice, ¿no me reconoces? Ese joven apuesto que has pintado ahí soy yo. Entonces Leonardo no lo había reconocido y era la misma persona. En otras palabras, el modelo que usó Leonardo para pintar a Jesús es el mismo que usó para pintar a Judas, pero en épocas diferentes. Y no lo había reconocido.
¿Ok? Bueno, hay muchos detalles sobre esta obra, un montón de detalles, pero ya por tema del tiempo ya no puedo tocar, pero es una obra interesante que ha inspirado también una serie de obras, otras obras, el Código Da Vinci, en fin, todo eso. Otras obras de Leonardo está La Dama del Armiño y La Virgen de las Rocas. Esta obra sí me parece interesante recalcar, El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Ahora, ¿por qué? Porque en esta obra Leonardo redescubre o descubre las proporciones matemáticas del cuerpo humano. Todo está matemáticamente proporcional en nuestro cuerpo. No somos amorfos. Por ejemplo, un detalle, dos ejemplos nada más. Si tú extiendes tus brazos y mides la extensión de tus brazos, es igual a tu estatura. Es igual a tu estatura. O sea, la longitud de tus brazos extendidos es igual a tu estatura, ni más ni menos. Igual, si tú mides de un hombro al otro hombro, la medida de tus hombros, la anchura máxima de tus hombros, y los multiplicas por 4, es igual a tu estatura. Entonces ven ustedes las proporciones matemáticas del cuerpo, como también, ojo, vean ustedes, ¿no? Si tú mides, mírenme, pones el dedo en la barbilla hasta el inicio de las fosas nasales. ¿Ok? Eso es un tercio de la extensión de toda tu cara. Vean, 1, 2, 3. Eso es lo que redescubre Leonardo en la obra El hombre de Vitruvio, las proporciones matemáticas del cuerpo humano. Miguel Ángel Buonarroti, el único. Miguel Ángel destacó en pintura, en arquitectura, también era otro genio. En el techo de la Capilla Sistina destaca el Génesis o creación de Adán. Y en el otro lado del techo, en la misma Capilla Sistina, está el juicio final. Vemos en la parte central la figura de Jesús, al lado de su madre María la Virgen. A la mano izquierda de esta pintura están las personas que están subiendo al cielo, que se están salvando. Pero al lado derecho están las personas que están cayendo al infierno. Ahí vemos al ladrón malo. Ven ustedes, en las puertas del infierno hay una barca, que es la barca de Caronte, según la mitología griega. Es interesante esta obra. Otras obras de Miguel Ángel está el David, de mármol, que Miguel Ángel lo esculpió. Hay un pedazo un trozo de mármol ahí abandonado durante años. Entonces, Miguel Ángel agarró ese trozo de mármol abandonado e hizo el David. El Moisés, otra obra de Miguel Ángel. Y también tenemos también ahí la Piedad. En esta obra, la Piedad, sin embargo, le hicieron una observación a Miguel Ángel. ¿Quiénes están en la Piedad? ¿Quiénes son los personajes de la Piedad? ¿Quiénes son los personajes de la Piedad? Muy bien, Aileen. Muy bien, Raúl. Muy bien, Job. Muy bien, Vanessa. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Sin embargo,
a Miguel Ángel se le hizo una observación. Chicos, ¿a qué edad murió Jesucristo? A los 33. Si Jesús murió a los 33, María debe tener alrededor, cuando murió Jesús, de unos 50 años aproximadamente. ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que María, como está representada en la obra, aparenta ser una mujer de 50 años? Exacto. Parece hasta menor que Jesucristo. Esa observación se le hizo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿no crees que ha representado a María demasiado joven como para tener un hijo de 33? La respuesta de Miguel Ángel fue, no, una mujer cuanto más pura es, menos edad aparenta tener. O sea, a Miguel Ángel se le fue la mano, ¿no? Tanto había idealizado a María que se olvidó, ¿ok? Que se olvidó representar a una mujer mayor. Entonces, María la Virgen, ¿no? La idealizó, joven, bella, pero acá debió representar a una mujer mayor. Se le fue la mano, muy joven, exactamente, muy joven. Exacto. Bien, sigamos. Rafael Sanzio. Entre las obras de Rafael Sanzio figura la Madonna Sixtina. En italiano la palabra Madonna significa virgen. La Virgen de la Capilla Sixtina del Vaticano. El Parnaso es un monte donde vive el dios Apolo, rodeado de las musas. Las musas son divinidades que inspiran a los artistas. Otra de las obras famosas de Rafael Sanzio es la Escuela de Atenas. Rafael Sanzio se autodenominó el divino. Dijo, no, si Leonardo es genio universal, Miguel Ángel es el único, él se puso, yo soy divino. Era muy vanidoso Rafael Sanzio, y la vanidad de Rafael Sanzio se expresa en la Escuela de Atenas. Porque ahí en la figura central están Platón y Aristóteles, rodeados de intelectuales, sabios, filósofos de la antigüedad. Y Rafael se pinta, no estamos en este detalle, pero se pinta aquí a un costado, al lado derecho, a un costado de perfil, se pinta Rafael, como si fuera uno más del grupo. Esta es otra obra de Rafael Sanzio, titulada La disputa del Santísimo Sacramento. No la pudo terminar debido a su prematura muerte. Otros artistas de Renacimiento está Caravaggio, con su obra El sacrificio de Isaac. Según la Biblia, Dios había ordenado a Isaac sacrificar a su hijo. Entonces, para ver hasta el grado de obediencia que tenía Abraham. Entonces, cuando estaba a punto de sacrificarlo, vino el ángel e impidió el sacrificio de Isaac. Tintoretto, La gloria de Venecia. Tiziano, La bacanal de los Andrios. El Veronés, La boda de Canaán. Y Benvenuto Cellini, con su obra El Perseo, una obra en bronce,
que representa el momento que cuando corta la cabeza a la medusa, ¿no? Ser que con su mirada petrificaba. Ahí luego vemos el Renacimiento en otros países. En Alemania, Juan Holbein y Alberto Durero. Francia, un ejemplo, los castillos de Loira. Los hermanos Van Eyck en los Países Bajos, lo que es Holanda. El Renacimiento literario en Italia está Torquato Tasso con su obra Jerusalén Libertada. Trata sobre la guerra de las cruzadas, una historia de amor ahí. Ludovico Ariosto, Orlando el Furioso, otra versión sobre la vida y muerte de Rolando, aquel sobrino Carlomagno que murió en la batalla de Roncesvalles. Francisco Guaciardini con su historia de Italia y sobre todo Nicolás Maquiavelo, el príncipe. En esta obra, El príncipe, Nicolás Maquiavelo señala los requisitos que debe tener todo gobernante. Es una obra de un ensayo político, literatura política, porque acá se le atribuye a Nicolás Maquiavelo la frase el fin justifica los medios. Entonces, en esta obra El Príncipe, por ejemplo, señala Nicolás Maquiavelo que el gobernante, por ejemplo, no es necesario que el gobernante tenga virtudes, pero es necesario que los aparenta tener, por ejemplo, y demostrar su maldad cuando es necesario. Es lo que él señala, por ejemplo. Cuando le dicen también que es mejor que el gobernante sea respetado o temido. Entonces, Nicolás Maquiavelo señala, bueno, sería interesante que sea respetado, pero más efectivo que sea temido. Entonces, en esta obra, Nicolás Maquiavelo defiende los gobiernos autoritarios, las dictaduras, por ejemplo. El Renacimiento literario fuera de Italia tenemos en Inglaterra Francis Bacon, William Shakespeare, en Francia Francisco Revailloud, ¿no? Michel de Montaigne, Pierre de Rosand. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Para pasar al último tema de la clase de hoy. Ok. Listo, un momentito. Bien. Pasamos a hablar entonces sobre la independencia de las 13 colonias americanas, norteamericanas aquí. En la costa atlántica de los actuales Estados Unidos se fundaron 13 colonias. 13 colonias. ¿Ok? Ahí vemos, ¿no? Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Las 13 colonias, ¿okay? Se fundaron aquí, sometidas a las leyes de Inglaterra. Entonces, estas colonias tenían, diríamos, ciertas limitaciones, ¿no? Estas colonias, al único país con el cual podían ellos comercializar era con Inglaterra, no podían comercializar en otros países. ¿Ok? No podían comercializar con otros países. Estaban ellos prohibidos comercializar con otros países. Estaban totalmente prohibidos.
Por esa razón que hubo mucho contrabando en aquel entonces, mucho contrabando. Pues bien, luego que Inglaterra en Europa fuera uno de los países ganadores en la Guerra de los 7 años, Inglaterra reforzó el dominio colonial en las colonias. ¿En qué sentido? Inglaterra ganó en Europa, pero Inglaterra quedó endeudada. Entonces, Inglaterra dijo, ¿cómo financio esta deuda? Cobrando impuestos. ¿Y a quién voy a cobrar impuestos? A los colonos norteamericanos. Entonces, los colonos empezaron a negarse a pagar impuestos, porque los colonos norteamericanos exigían tener representantes en el Parlamento inglés, que el Congreso, el Parlamento inglés, porque ellos decían, ¿no? Todo súbdito inglés tiene derecho a estar representado en el Parlamento inglés. Y si no está representado en el Parlamento inglés, entonces el súbdito no tiene también el derecho a no acatar las leyes que del Parlamento, porque no está representado en el Parlamento. Ahora, si el Parlamento está creando impuestos y yo no estoy representado en el Parlamento, fácil, nadie me obliga a pagar dichos impuestos. O sea, lo que buscaban los colonos norteamericanos es estar representados en el Parlamento inglés para que sus representantes aprueben los impuestos que ellos debían pagar. Esto lo manifiestan los norteamericanos en el Congreso de Nueva York. Ahí aprueban su famosa Declaración de Derechos, en la cual dice, 1, los norteamericanos somos súbditos ingleses. 2, es un derecho del súbdito no pagar impuestos en cuya creación no se ha participado. 3, los americanos no estaban representados en el Parlamento. 4, los americanos entonces no estaban dispuestos a pagar impuestos. Esa es la famosa Declaración de Derechos aprobada en el Congreso de Nueva York. Los norteamericanos envían sus propuestas al rey de Inglaterra, al Parlamento inglés, pero ninguno de los dos los escuchó. Y prueba de ello es que se les crea nuevos impuestos. El impuesto al vidrio, al té, al papel, en fin, una serie de impuestos. Los norteamericanos se negaron a pagar dichos impuestos. Entonces vienen las negociaciones. Inglaterra derogó el impuesto al vidrio, el impuesto al papel, pero mantuvo el impuesto al té. Los norteamericanos señalaron, bueno, entonces que nadie consuma té para no pagar impuestos. Sin embargo, Inglaterra insistió y llevó un cargamento de té de 3 barcos al puerto de Boston. Los norteamericanos dijeron, nadie va a consumir ese té. Los norteamericanos disfrazados de indios, los colonos norteamericanos disfrazados de indios, asaltan el puerto de Boston y el cargamento de té de los 3 barcos lo lanzaron al mar. Este hecho es conocido como el Motín de Boston o Fiesta del Té. O sea, querían echarle la culpa a los indios. Pero Inglaterra no fue, pues, no creyó en el cuento. Entonces, Inglaterra, ¿qué hizo? Provocó un gran, digamos, una gran represión colonial. Cerraron el puerto de Boston, se prohibieron reuniones públicas, se establecieron tropas en Massachusetts para controlar a la población. Ante esta represión, los norteamericanos, los colonos norteamericanos, convocaron al primer Congreso de Filadelfia. Ojo, ¿no? En el primer Congreso de Filadelfia, los norteamericanos, o al menos la gran mayoría, no pensaban en independizarse todavía. ¿Por qué? Porque están reconociendo como máxima autoridad al rey de Inglaterra. Entonces los norteamericanos dicen, nosotros no queremos separarnos. Lo único que queremos es que se reconozcan nuestros derechos. Estar representados en el Parlamento inglés
Y prueba de que no queremos separarnos es que estamos reconociendo al rey Jorge III como máxima autoridad. Así como nosotros reconocemos al rey como máxima autoridad, también queremos que el rey y el parlamento reconozcan nuestros derechos. Sin embargo, al año siguiente, norteamericanos e ingleses se enfrentan en la batalla de Lexington, que la ganan los norteamericanos. Se convoca al segundo Congreso de Filadelfia, donde la gran mayoría de los participantes, como Washington, Samuel Adams, entre otros, eran partidarios de la independencia. Al año siguiente, el tercer Congreso de Filadelfia aprueba el Acta o Declaración de la Independencia, el día 4 de julio de 1776. A partir de esa fecha, el 4 de julio es considerado como el Día Nacional Norteamericano. Luego de la batalla de Saratoga, los norteamericanos se dieron cuenta de algo, ¿no? De que Inglaterra no iba a reconocer sus derechos, que necesitaban apoyos extranjeros. Entonces, los norteamericanos, un grupo de norteamericanos diplomáticos, entre ellos Benjamin Franklin, se viaja a Europa y busca a Europa a países que le pueden apoyar la independencia. Países que eran enemigos de Inglaterra, que Inglaterra los había derrotado en la guerra de los 7 años, años atrás. Entonces, al apoyar a los norteamericanos, estos países buscaban y lograron recuperar los territorios, las colonias que Inglaterra les había arrebatado tras la guerra de los 7 años, años atrás. Estos países fueron Francia, España y Holanda, en ese orden de colaboración e importancia. Principalmente Francia. Ojo, no se le pregunta qué país apoyó la independencia norteamericana. Definitivamente Francia fue el país, por eso lo pongo acá primero. Fue el país que apoyó más. Ahora, si ponen una alternativa, Francia, por otro lado España, Holanda, ¿sí? Entonces ahí tienen que ver, priorizar quién apoyó más. Y ese es Francia. Claro, Luis XVI. En esa época gobernaba Luis XVI. La batalla definitiva entre norteamericanos e ingleses fue la batalla de Yorktown, con la cual se sella la independencia norteamericana. Luego Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias tras la firma de la Paz de Versalles. Además, devuelve a Francia y España las colonias que les había arrebatado en la guerra de los 7 años, años atrás. Finalmente, en el año de 1787, el Congreso Constitucional de Filadelfia crea la Constitución de 1787, que es la única constitución que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. En otras palabras, hasta ahora rige esta constitución en Estados Unidos. Claro que ha tenido enmiendas, ¿no? Pero es la única constitución que ha tenido Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Chicos, dicto las claves. Dicto las claves, chicos. Ya descargué, por si acaso, la lista. Listo. Dicto las claves entonces. 1E. 1E. 2C. 3A. 4A también. 5E.
6, C. 7, D. 8, D. 9, A. 10, E. 11, C. 12, A. 13, C. 14, E. 15, C. 16, E. 17, D. 18, C. 19, A. 20, A. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.